ver cómo se refleja la palabra en Mateo 24, donde dice que habrá guerras, rumores de guerra, conflictos entre las naciones, pestes, terremotos en diferentes lugares y muerte por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nosotros estemos viviendo en momentos, en tiempos donde podemos ver cumplidas todas estas cosas, donde tal vez la vida cotidiana se altera o al escuchar tantas cosas, nosotros comenzamos a preocuparnos un poco, aleluya. Hay algo que nosotros no podemos olvidar, y es que nosotros, aunque sepamos que hay eventos de la vida que nos pueden cambiar la vida en cuestión de segundos, lo que parecía estar firme, lo que parecía estar seguro, puede caer. Nosotros no podemos perder de perspectiva como pueblo de Dios que nosotros le servimos a un Dios vivo y a un Dios de poder. El pueblo de Israel hace, ¿verdad?, unos 3000 años se enfrentaba a una batalla que tal vez es la que refleja la preocupación que tenía el salmista, o la historia que el salmista refleja en este Salmo 46 que nosotros estamos leyendo hoy. Un himno para personas que estaban atravesando dificultades, estaban enfrentando circunstancias donde parecía que todo llegaba a su fin, que no habían alternativas. Y varios comentaristas ubican este salmo en el tiempo donde el pueblo de Dios era asediado por el ejército de Sennacherib, rey de Asiria, durante el reinado de Ezequías. Tenía la ciudad, a Jerusalén estaba sitiada, parecía que estaba condenada humanamente, no había esperanza para aquella ciudad, estaba rodeada la ciudad por el ejército más poderoso del mundo para aquel tiempo, y parecía que las alternativas se habían acabado, que todo llegaría a su fin, que estaban en manos del enemigo. Pero en medio de aquella situación, en medio de aquella sentencia de muerte que aquella gente había recibido, similar a veces a las cosas que nosotros escuchamos diariamente y que intentan perturbar nuestra mente, quitarnos el enfoque en nuestras vidas de donde nosotros debemos tener puesta nuestra mirada, que es en nuestro Señor Jesucristo. Aquella ciudad sitiada fue librada por Dios sin levantar ni tan siquiera una mano ni una espada. Y el propósito, amado, de este salmo, de este himno que escribió esta persona, para que nosotros hoy día la tuviéramos, es para que nosotros sepamos que cuando todas las seguridades humanas, cuando las garantías que nosotros tenemos como sociedad desaparecen, cuando parece que las herramientas que nosotros tenemos ya no funcionan para dirigir nuestras vidas y mantenernos en el orden que estamos acostumbrados a vivir, amado, Dios sigue siendo suficiente para su pueblo, para que nosotros podamos descansar en Él y poder alcanzar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y esa verdad era tan vigente en aquel tiempo como lo es hoy día. Sigue siendo el mismo Dios que libró al pueblo de Israel de este ejército poderoso. Es el mismo Dios que sigue anunciándonos que hay salida, no importando las noticias, no importando lo que escuchemos, amado. Nos dice la palabra que Él es nuestro refugio desde antes que llegue la tormenta. Comienza el salmista hablando y dejando entender que él va a enfocar su mirada no en el problema, sino en el Dios al cual él le sirve. Por eso el salmista comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Había un problema, había, aleluya, un asedio, había algo que iba en contra de ellos, pero aquel salmista entendía que él tenía que comenzar describiendo a Dios. ¿Y por qué el orden es importante, amado? Porque nosotros no nos podemos desenfocar cuando enfrentamos circunstancias difíciles, cuando escuchamos noticias complicadas, porque el Señor ya las había anunciado de antemano. El Señor ya había dicho lo que había de acontecer, y el Señor lo que nos invita a que nosotros, nos dice la palabra, que nos erguíos,
que nosotros, aleluya, nos enderecemos, aleluya, y miremos hacia el reino de los cielos, porque nuestra redención está cerca. Y amado, nosotros muchas veces cuando enfrentamos circunstancias difíciles comenzamos hablando primero del problema. A veces cuando hay, aleluya, alguna situación que nos afecta, miramos primero las pérdidas. Comenzamos a hablar desde el miedo. Comenzamos a hablar, aleluya, del dolor que estamos padeciendo. Pero la Biblia, aleluya, nos invita en esta mañana la palabra del Señor a que cuando nosotros enfrentemos, aleluya, alguna situación difícil, nosotros miremos primeramente y digamos y sepamos quién es Dios. Nunca el problema va a ser más grande que el Dios al cual nosotros le servimos, amado. La palabra amparo dice: Dios es nuestro amparo. Comunica a un lugar ideal de refugio. Un lugar donde el enemigo no nos puede alcanzar. Un lugar donde estamos protegidos, donde podemos descansar. Bendito el nombre del Señor en él. Y dice también la palabra que Él es nuestra fortaleza. Y a veces, amados, nosotros pretendemos que nuestra fortaleza emane de nosotros. Que nosotros somos fuertes porque tenemos la capacidad a veces de creer. Pero la fortaleza del creyente no es su fe. Porque, amado, aun cuando no hay fe, Dios permanece. No es la experiencia, porque aunque usted no haya vivido algo, Dios está presente y le va a ayudar. No es la economía, porque aunque falte, aleluya, Dios es capaz de proveer. No es el gobierno, aleluya, porque Dios, aleluya, va por encima de lo que el gobierno pueda hacer por nosotros. Y si alguno de ustedes tiene fe en el gobierno todavía, pues lo lamento. Es Dios mismo, amado. Es Dios mismo el que se ofrece como nuestro pronto auxilio, el que está dispuesto a estar a rescatarnos cuando estamos en el momento difícil, cuando estamos atravesando el momento de dificultad. Y dice el salmista después de hacer esta declaración: por tanto, no temeremos. En el Salmo 56, otro salmista escribió: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y es que es fácil, amado, nosotros decir que confiamos en el Señor mientras todas las cosas te salen bien, ¿verdad? Como dice el corito. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando la vida no da problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo, ¿desde dónde? Desde mi quebranto, bendito el nombre del Señor, aleluya. Porque, amado, cuando estamos en medio de la dificultad, cuando está el temor asediando nuestra vida, cuando hay miedo, cuando hay circunstancias que afectan nuestra vida, nuestras emociones, aleluya, ese es el momento donde nosotros tenemos que confiar. Porque cuando nosotros decimos que confiamos y estamos viviendo, aleluya, en lo fácil, pues la confianza no hace tanta falta. ¿De qué sirve confiar en alguien que no, cuando no lo necesitamos o cuando todo anda bien? Cuando confiamos en el amigo, le decimos que es amigo porque compartimos con él. Pero amigo es el que está cuando está el momento difícil. Amigo es el que está cuando las circunstancias no son las mejores. Amigo es el que está aún cuando, amado, se sienta tal vez decepcionado de nosotros. Amigo, aleluya, es el que permanece aún cuando los demás nos rechazan. Y hoy en esta mañana, aleluya, nosotros lo que venimos a anunciarte es que es el amigo de los amigos. Al mayor, al que permanece fiel aunque nosotros fallemos, al que se ofrece como nuestro auxilio, al que está pendiente a cada uno de nosotros, aleluya. Y continúa el salmista hablando, amado. Decía, por tanto no temeremos. Pero hay algo, amado, que nosotros debemos entender, y es que la fe no ignora la realidad. El salmista, viendo lo que estaba aconteciendo o lo que había acontecido cuando escribió el himno, sabiendo que estaban en unas circunstancias bien difíciles, circunstancias, amados, que nosotros hemos visto alrededor del mundo en los últimos días y en países tan cercanos como nuestros hermanos venezolanos,
Y el salmista usa un lenguaje más extremo, aleluya, del que podría imaginar. Y trasciende el acecho de otras personas, de un ejército. Y él dice, mira, es más, no es solamente que un ejército nos ataque y que esté dispuesto a matarnos, sino que aunque la tierra sea removida, aunque todo lo que nosotros vemos deje de ser, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Describiendo el salmista, amado, una imagen que es más allá de una dificultad. Describe, aleluya, el colapso tal vez de la misma creación, estableciendo un panorama mucho más difícil del que podían estar enfrentando ellos. Tierra removida, montañas cayendo, aleluya, el océano, aleluya, alterado contra ellos. Y en la mentalidad hebrea, las montañas tenían, aleluya, un significado especial. Representaban estabilidad, representaban, aleluya, permanencia, protección. Y si las montañas desaparecen, decía el salmista, si la tierra se remueve, si las montañas van a parar al corazón del mar, aleluya, ¿qué queda? ¿Qué permanece? Y en medio de esa reflexión, amado, este salmista entendió que solo Dios permanece. Solo Dios es suficiente. Amado, el mensaje no es que estas cosas, aleluya, vayan a ocurrir literalmente, sino que son, aleluya, una manera poderosa de decir, aunque ocurra lo peor que nosotros podamos imaginar, aunque ocurra, aleluya, lo que nosotros no esperamos, pero que hay mucha gente que anuncia, aunque ocurra, aleluya, el desastre más grande que pueda haber ocurrido, nosotros seguiremos confiando en el Dios de los cielos. Y después de un terremoto, amado, yo creo que no hay mejor imagen que nos pueda ilustrar estas palabras. Porque cuando el suelo se sacude, aleluya, se mueve la tierra debajo de nuestros pies, comprendemos lo frágiles que somos, amado. Y cuando nosotros podemos ver eventos como el de estos días, aleluya, que yo sé que trae preocupación en algunas personas, y en parte, amado, es lo que Dios quiere comunicarte en este día. Nosotros tenemos que seguir confiando en el Dios de los cielos, porque las promesas de Dios trascienden nuestro tiempo terrenal. Trascienden, amado, lo que nosotros podamos vivir en este estuche. Trasciende lo que nosotros podamos estar, aleluya, esperando dentro de esto que nosotros llamamos vida, porque hay una vida eterna que es la que Él nos ofrece, y aquella sí tiene garantía. La vida eterna no es terrenal, la vida eterna no es en este cuerpo, pero hay una vida eterna, aleluya, que sí Él nos promete, y que estaremos gozando con Él si perseveramos en Él. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando nosotros miramos todas estas cosas, cuando miramos todo lo que acontece, las imágenes que el salmista presenta, nosotros tenemos que entender que aunque haya caos, aunque haya dificultad, aunque esté el mundo revuelto, aunque hayan noticias, aleluya, por todos lugares, Dios, aleluya, sigue gobernando sobre nosotros. Y muchas personas preguntan a veces, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Y el Salmo, amado, no contesta esta pregunta, pero hace algo mejor. Nos dice que Dios sigue estando en control. Que cuando nosotros descansamos en Él, aleluya, nosotros no tendremos tal vez, aleluya, explicaciones para los acontecimientos. Habrán cosas que nosotros no entendemos, pero Dios sigue estando en control. El mismo Dios que permitió la prueba, amado, va a sostener a sus hijos a través de ella. El Dios que permita, aleluya, que ocurra lo que sea que ocurra, aleluya, va a estar firme a su lado como poderoso gigante, y va a estar, aleluya, amado, ayudándolo a vencer las circunstancias
aleluya, y los eventos que hayan de vivir. Y si hay algo que yo me traigo y me llevo de la experiencia de mis hermanos venezolanos, es, amado, que aquellos que lograron sobrevivir en el día del temor decidieron confiar en el Señor. Yo lo que he escuchado, amado, son un montón de testimonios de gente que aún vio a una persona, un personaje que removía los escombros y los sacaba de aquel lugar donde estaban enterrados. Y ese, amado, es la imagen que nosotros tenemos que tener del Dios poderoso de los cielos. Que el Dios en que nosotros le servimos es más grande que lo que nosotros, aleluya, podamos experimentar. La palabra ni el Señor Jesucristo nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Nos promete una presencia constante. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado en mí, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Dios, amado, que usted y yo hemos aceptado, al que nosotros le llamamos el Señor de nuestras vidas, va por encima de cualquiera de los eventos que nosotros podamos estar viviendo, podamos estar viendo o puedan estar anunciando para nosotros, aleluya, para nuestras vidas. El salmista, aleluya, por ahí continúa dando descripciones de eventos y cosas que ocurrieron, de cómo él hace cesar las guerras, de cómo él quiebra, aleluya, aquel que se levanta contra el pueblo del Señor. Pero termina en el versículo 10 diciéndole: estad quietos. Una expresión, amado, que nos invita a nosotros no es solamente a guardar silencio, sino es una invitación a que confiemos. Una invitación a que nosotros abandonemos el temor y dejemos de confiar en las fuerzas humanas. Una expresión que podría significar: dejen de luchar, dejen de desesperarse y reconozcan que yo soy Dios. En medio de la amenaza del ejército asirio, Dios mismo fue y hirió a todo aquel ejército sin que los israelitas levantaran una sola mano. No puede Él librarnos, aleluya, de cualquier otra situación. En medio de todo lo que nos afecta, amado, Dios quiere hacer algo. Hay veces que cuando ocurren eventos nosotros queremos buscar correr, queremos buscar resolver cosas, aleluya, pero llegan momentos en que no hay soluciones que nosotros podamos plantear, no hay nada que nosotros podamos hacer, aleluya, y solo Dios es el que puede obrar en nuestras vidas. Es el único que puede reconstruir corazones, sanar heridas, aleluya, llenarnos de su paz. Por eso la palabra nos invita, amado, a que en medio del tumulto de anuncios, de las cosas que están, aleluya, llenando nuestros oídos a través, aleluya, de los noticieros, de las redes, de tantas cosas, amado, esténse quietos. Quédate quieto, estás quietos. Haz un alto en tu vida. La palabra te está diciendo: estás quieto, detente. Detente un momento. Detente. Y conoced que yo soy Dios. En medio de tanto anuncio, amado, tenemos que hacer un alto y mirar al Dios de los cielos. Tal cual el tumulto que se formó cuando aquellas personas estaban siendo mordidas por la serpiente, que el Señor le explica a Nicodemo que era necesario que se levantara una serpiente en un asta como tipo de Cristo, para que las personas en medio de la situación difícil, en medio del ataque, en medio, aleluya, de tal vez ver la muerte sobre sus vidas, había una sola cosa que hacer. Con que aquellas personas miraran al asta era suficiente para que preservar la vida. De esa misma forma, amado, hay una sola cosa que hacer cuando nuestras vidas son sacudidas.
Hay una sola cosa que hacer cuando llega la circunstancia difícil a nuestra vida. Hay una sola cosa que hacer cuando hay un ataque contra nuestras vidas, y es levantar nuestra mirada a la cruz del Calvario, amado. Es levantar nuestra mirada hacia el Señor, hacia aquel que murió y resucitó, aleluya, el que nos sostiene y el que nos ayuda y ha prometido siempre estar con nosotros. El Salmo, amado, termina allí mismo donde comenzó. No hablando del problema, sino hablando de Dios. Dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ese nombre, amado, presenta a Dios como el Señor Todopoderoso. No existe fuerza natural, nación, ejército, tragedia, terremoto que pueda actuar fuera de su autoridad, amado. Por eso la seguridad del creyente no está fuera del peligro. La seguridad del creyente está en la presencia del Señor. Bendito Dios. Hay situaciones, amados, en nuestras vidas que actúan en nuestras vidas como lo hace un terremoto. Un terremoto deja al menos 3 clases de ruinas, ¿verdad? Las ruinas materiales, los edificios, todas las cosas que se rompen. Pero todas esas cosas se pueden reconstruir. Pero cuando hay este tipo de eventos también hay ruinas emocionales, amado. Eso empieza a generar inseguridad en las personas. Hay personas que empiezan a dormir con temor. Otros experimentan el dolor de haber perdido a los suyos. Pero, amado, para esas dos cosas o las otras que surjan, hay medicina. Y la medicina, amado, es el amor de Dios. Nosotros como iglesia, amado, que somos los embajadores de Cristo, tenemos que ser los instrumentos del consuelo de parte del Señor para la sociedad. Por eso es que es importante que la iglesia no ande escuchando todas estas cosas, escuchando el tumulto de los eventos que han de ocurrir y, amado, viviendo como si no tuviéramos esperanza. Hace un tiempo atrás compartía yo parece que era con el pastor hace unas semanas atrás, que cuando empezaron a hablar de todo este asunto de los terremotos, las iglesias se volvieron locas y la gente empezó a hacer paila, y yo no sé cuánto tenga la paila, a lo mejor ni se acuerda usted dónde está la paila esa, ¿verdad? Y mochilas y un jebulú, y las iglesias fueron el centro de eso, y no es que eso sea malo, amado, pero preparamos paila, preparamos mochilas, y nuestra alma está preparada. Yo recuerdo un matrimonio que ellos estaban preparando paila y ella decía que como el marido no le había ayudado, que él no iba a comer nada de las pailas esas. Que él buscara qué hacer, pero que él no iba a hacer nada porque como él no le había ayudado a hacer nada de eso. Me dijo: ¿y tú tienes paila? Y yo le dije: yo estoy aflojando las tuercas para que cuando caiga el edificio, pues que caiga y que nos vamos con el Señor, amado, ¿verdad? Decía yo en broma, y ciertamente nosotros tenemos que prepararnos para todos los eventos. Pero, amado, nosotros no podemos seguir tratando de vivir una eternidad terrenal. Tenemos que saber, aleluya, que nosotros tenemos fecha de expiración. Aunque usted esté bien jovencito, aunque usted esté nuevecito, usted tiene fecha de expiración. Así que nosotros, amado, sabiendo eso y sabiendo que para el día que expiremos hay una alternativa, una alternativa, está la solución para nuestra vida, para que nosotros estemos con Dios. Pues nosotros, amados, lo que tenemos es que ir a preparar nuestra vida espiritual para que cuando llegue el momento que llegue, que ninguna de estas cosas nos turben, porque en algún momento la muerte la vamos a enfrentar. También quedan, amados, ruinas espirituales. Pero las tragedias a veces nos llevan a hacer preguntas que son eternas. Y nos obligan a nosotros a pensar y a cuestionarnos dónde está puesta nuestra esperanza. ¿Dónde es que nosotros estamos construyendo nuestra vida? Jesús dijo que el hombre prudente construye sobre la roca. Así que cuando llegan los terremotos a nuestra vida, solo permanece en pie el que construyó sobre Cristo. Cuando ocurre, amado, un terremoto, hay 3 cosas que dicen los expertos que hay que hacer. 3 reacciones que pueden salvar vidas.
y se las anuncian a los nenes en las escuelas y a todo el mundo, ¿verdad? Y por la televisión pasan anuncios. Agáchase, cúbrase y agárrese. Pues mire, amado, es una respuesta sencilla, pero es algo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero para que estas cosas sean efectivas, usted necesita conocerlas y practicarlas. De la misma manera, cuando hay terremotos espirituales que quieran que sacudan su vida, cuando hayan terremotos que lleguen a su vida, aleluya, a su corazón, que traten de desestabilizar, aleluya, su vida espiritual, Dios, aleluya, también nos enseña que hay 3 acciones espirituales que nosotros podemos hacer. Y son similares, mire, amado. La primera es agáchese, arrodíllese y ore. O la oración no es señal de derrota. El irnos de rodillas, aleluya, es símbolo de humildad, aleluya, delante de Dios. Reconocer que hay cargas que son demasiado pesadas para nosotros llevarlas solos. Y la oración nosotros no solamente cambia las circunstancias, sino que cambia al que ora y nos fortalece para enfrentar las circunstancias, aleluya, que estamos viviendo. Cuando vamos, aleluya, en oración, a veces nosotros solamente esperamos que se cambie el panorama, lo que estamos viviendo, lo que estamos afectando nuestra vida, pero también ocurre un cambio en nuestro corazón, porque mientras estamos allí de rodillas, conversando con el Dios de los cielos, aleluya, nosotros recibimos, aleluya, de parte del Señor respuesta a nuestras peticiones. Recibimos, aleluya, fortalecimiento espiritual para nuestras vidas. Recibimos la certeza, aleluya, de que lo que Dios prometió trasciende el tiempo que nosotros vivimos y que hay algo mejor que está preparado para cada uno de nosotros. Segundo, amado, cúbrase, escóndase debajo de la presencia de Dios. El Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No existe un lugar más seguro que la voluntad de Dios. Tal vez las paredes de la casa se pueden caer, pero los brazos de Dios, amado, nunca van a fallar. La tercera dice que es agárrese. Pues aférrese, amado, agárrese de las promesas de Dios. Cuando todo alrededor nuestro parece inestable, la palabra de Dios permanece firme. Agárrese de la fidelidad del Señor. Agárrese de su amor. Agárrese de su gracia, de la esperanza que nosotros fuimos, que nos regaló nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, amado, nosotros entender que las emociones cambian, que las circunstancias también cambian, pero las promesas de Dios permanecen para siempre. La tierra está temblando. Muchos corazones también han temblado, pero el Dios, aleluya, del Salmo 46 sigue siendo el mismo. Así que cuando haya algo que sacude tu vida, arrodíllate y ora, escóndete debajo de la presencia de Dios, aleluya, y aférrate a las promesas del Señor, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo, amado, es una invitación a que descansemos en el Señor. Cuando todo lo demás falla, Dios permanece. Cuando usted vea que diga, no, que van a haber terremotos, no importa, Dios permanece. Aunque yo muera en el terremoto, Dios permanece y tengo vida eterna. Aunque esté debajo de los escombros, Dios permanece. A lo mejor me sacan con vida, y si no me sacan con vida, me sacan con vida eterna, pero salgo, aleluya, de allí con la mano de Dios, aleluya. Cuando, amados, estemos enfrentando tribulaciones, aleluya, siempre recuerde que Dios permanece. La tierra puede moverse, las montañas caer, los edificios derrumbarse, pero el trono de Dios permanece firme, aleluya. Y porque Él permanece, también hay esperanza para los que confiamos en Él. Así que, siendo Dios nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, solamente nos invita, amado, a refugiarnos en Él. El mismo Dios que sostuvo a Jerusalén en medio de aquella difícil situación, donde parecía que no había alternativas, donde parecía que todo había acabado, es el mismo Dios que hoy día nos sostiene, que ha sostenido a su pueblo a lo largo de la historia y que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos.
es el Dios que puede sostenernos, el mismo Dios que nos puede consolar y el que nos da una esperanza aún cuando la tierra tiemble debajo de nuestros pies. En esta mañana yo te invito, amado, a confiar en el Señor, a que hagas este salmo tuyo, a que sepas que Él es tu amparo, tu fortaleza y tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Te pido que estés en pie en esta mañana, bendito el nombre de Jesús, y damos gracias al Señor por su palabra.